A partir de este momento, empezamos a transitar los caminos del INTA. Una vuelta por el INTA, por las radios de SRT Media. Bienvenidos, bienvenidas a Una Vuelta por el INTA, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, aquí en SRT Media. El placer de compartir con ustedes otra hora, otra vuelta por el INTA. ¿Cómo están? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo andás, Luquitas? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bien, muy bien, Fabri. ¿Tato? Todo muy bien, superando el 1 de mayo, así que bien. Bien superado. Enfocado. Sole, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Bien, acá estamos. Bueno, acá estamos. feliz día. Bien. Feliz día. Pero claro que sí. Compañeros de trabajo. Igualmente para todos ustedes. ¿Cómo lo han pasado? Bien, comiendo locro. En familia. En familia, comiendo locro. Bien. ¿Ustedes? ¿Excesos? ¿No? No. A mí el locro me gusta mucho, pero o sea, ya después de la segunda porción hay un destino incierto. Y la tercera capaz que es peor, ¿no? La tercera, para mí hay algo que lo define si un locro puede ser una bomba. Ajá. O no, Sí. o algo un poquito menos bomba, Sí. que es la salsa. Sí, eso es cierto. Hay que tenerle Eso es verdad. respeto a la Hay que salsa. Igual tenerle es muy respeto, rica, ¿no? es Pero riquísima. Ahora, no existe para los que solemos comer una porción habitualmente de las comidas, no, el locro Sí. no es una porción. Son No, dos. no, claro, el Dos, locro hay son dos platos. El locro no son- hay Tenés que hacer, manera de no hay manera. hacer Es una tira sola. pupo, la dosis ¿Viste? tira pupo. Cuando tira el pupo, hay que aflojar. Terrible. Tal cual. Y se hidrata con un vino. Pero Sí. por supuesto. Ujú. Sí. Que suele ser más de uno también. Sí, obviamente. el Más de combo- una copita de vino El también. combo termina en siesta. Así es, sí. Bueno, Fabri, ¿quiénes son los hacedores, nuestros compañeros de trabajo hacedores de este programa también? Los hacedores de este programa, como bien decís, son Virginia Cagliero, Andrés del Pino, Lucas Cuevas y hoy en la puesta en el aire el amigo Lucas Escarafía. Bueno, tenemos un programa un poquito atravesado por lo que... perdón, hablando de vino, me estaba olvidando, hoy Sí, se va un vino. Claro, hoy se va un Sí. vino, claro que sí. Estamos sorteando el nuevo vino, se trata de un vino Cavas del INTA. Para hacer este vino, recordamos que se han utilizado cepas de la selección clonal de Malbec, técnicas de maceración y levaduras autóctonas probadas en la planta piloto de vinos del INTA de Mendoza. Así que bueno, escríbanos, anótense nombre y últimas 3 cifras del DNI al 3572-528693 y recuerden que a través del Facebook nos encuentran fácilmente como Una Vuelta por el INTA y también pueden anotarse a través de esa vía. Reiteramos el teléfono 3572-528693, nombre y últimas 3 cifras del DNI. Bien, a propósito del Día del Trabajador, vamos a compartir hoy un bloque en un ratito respecto a una bolsa de trabajo rural. En realidad es un poquito más general, pero es más específico, más vinculada a la lechería. Se trata de una iniciativa que tiene 40 años, chicos, en la Agencia de Extensión Rural de INTA en Brickman, que básicamente conecta a personas que buscan trabajo con diferentes búsquedas laborales de la zona. Esto empezó con un cuaderno Gloria, ¿vio? Hace 40 años, en donde un ingeniero agrónomo tomaba las demandas de tambos y productores de la zona que necesitaban mano de obra, y con gente interesada en buscar trabajo que iba y se anotaba en la agencia. Y en un sector con mucha motilidad, porque viste el sector lechero es muy dependiente de lo climático, y que abra o cierra un tambo, que cambie de dueño es bastante frecuente. Con lo cual conectar esa oferta con esa demanda me parece un rol social sumamente importante, porque también se recicla las capacidades de esa persona que ya tiene alguna experiencia en algún tambo local. Bueno, lo que empezó con un cuaderno Gloria a lo largo de 4 décadas fue perfeccionándose, variándose, y hoy vamos a dedicarle un bloque a esa iniciativa. También vamos a tener una columna sobre economía, que se va a hablar sobre cuál es el impacto que tiene Argentina a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente, cómo se proyecta el clima para el próximo semestre, cómo impacta esto en la siembra de trigo. Uh-huh. Y en nuestro tema central del día vamos a desarrollar cómo Córdoba impulsa el manejo de bosques con ganadería integrada en un marco de desarrollo sostenible.
es una iniciativa que es impulsada por la Secretaría de Desarrollo Sostenible, de la Secretaría General del Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, o sea, la provincia, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Vamos a tener una linda conversación acerca de un proyecto muy interesante que se está llevando a cabo con financiamiento internacional, según entiendo. Ya le vamos a preguntar bien al entrevistado, aquí en la provincia de Córdoba. ¿Algo más para cerrar esta primera vuelta del programa de hoy? Me parece que no. Vamos a escuchar un poco de música, ¿sí? Y empezamos a desarrollar una vuelta por el INTA. Una vuelta por el INTA. Ciencia y tecnología en el aire. Por el dúplex radial y universitario de SRT Media. Segundo bloque de una vuelta por el INTA. En la apertura contábamos que uno de los bloques iba a ser sobre la bolsa de trabajo rural, que se viene trabajando desde hace 40 años en la Agencia de Extensión Rural de INTA Brickman. Son dos partes de audios. En el primer momento, Jorge Ayaz y Romina Castro, integrantes de la Agencia de Extensión Rural de INTA Brickman, nos cuentan al respecto. La bolsa de empleo rural que funciona en el INTA AER Brickman es un servicio que cuenta ya con más de 40 años, en donde la gente que busca trabajo rural viene a anotarse. Nosotros los registramos en un formulario específico con datos específicos. Y por otra parte, los productores agropecuarios de la región que buscan empleados, que buscan mano de obra, también se acercan a solicitarnos postulantes de esta bolsa. La mayoría de las personas viene a ofrecerse para trabajos de tambo, porque bueno, estamos ubicados en una cuenca lechera. Vale destacar que es un servicio gratuito, no tiene costo. En sus inicios era un sistema bastante básico, en papel, se anotaba la gente en un cuadernito. Ahora en los últimos años diseñamos un formulario online, por lo tanto ni siquiera es necesario asistir físicamente a la agencia, sino que se envía el link y las personas pueden completar sus datos desde su casa. Por lo tanto entendemos que ha contribuido en estos últimos años a facilitar este proceso de mejora en la empleabilidad de la lechería, por lo menos en el área de influencia del INTA de Brickman y toda su amplia zona. Recordemos que la agencia de Brickman, su influencia es sobre la ruta 17 de Sever hasta Marul y por la ruta provincial número 1 de Córdoba, de Porteña hasta Morteros. Es la parte norte de la cuenca lechera central de la Argentina. Comentar también que la bolsa de trabajo nos permite obtener información que nos ayuda a diseñar las capacitaciones que se dictan durante el año. Dentro de las capacitaciones que se tratan de dar en la agencia, los cursos que se programan anualmente son 6 de importancia: curso de auxiliar de tambo, producción de bovinos de leche, curso que vivan los terneros, para operarios de maquinarias para tambo, también el curso de inseminación artificial y sobre nuevas tecnologías inteligentes para tambo. Estos cursos lo que permiten es profesionalizar el trabajo que realizan en el campo relacionado a la producción lechera del noreste cordobés. Así pasaba Jorge Ayaza y Romina Castro de la Agencia de Extensión de INTA Brickman. Y ahora vamos a escuchar, en relación a esto también, a Marcela Leiva. Marcela también es de la agencia. Es la jefa de la agencia. La jefa de la Agencia de Extensión Rural de Brickman. Marcela conversando con otro compañero nuestro. Un gran compañero, sí. Y un gran trabajador. Hablamos de Mumi, de Miguel Barreda, que además es un gran comunicador, ¿no? Un profesional respecto a la comunicación, porque hace todos los sábados de La Colmena al Gallinero, un programa que hemos recomendado mucho en este espacio. Se emite en Radio Central Ferroviaria los sábados de 8 a 12 del mediodía. Mumi escucha... Es una de las personas que conozco yo que escucha más radio y que está mejor informada respecto al sector
agropecuario, a la agricultura familiar, que también es su tema, un área de mucho interés para él, y el programa de él es realmente muy bueno. En este programa conversó con Marcela Leiva acerca de esto y levantamos este extracto y les agradecemos a la Central Ferroviaria por esto. A través del ingeniero Roberto Drueta, que era un extensionista que trabajaba aquí en la oficina, y resulta que venía la gente de campo y se sentaba con él acá en su escritorio y les decían que estaban buscando trabajo. Entonces él tenía un cuaderno Gloria rayado donde anotaba la persona que estaba buscando trabajo. Entonces venían los productores que también se sentaban con él en su escritorio diciéndole que buscaban mano de obra, entonces él le pasaba la información. Mirá vos. Algo tan simple como charlar con la gente. Exactamente. Bueno, eso siguió, con el tiempo se fue perfeccionando, después hizo una planilla, donde ahí en la parte de recepción tomaba esos datos en forma manual, después iba a una carpeta donde tenía unos folios y dividíamos, ¿no?, las personas que se postulan para trabajar solas, las que son 2 personas, las que son 3 personas, por ejemplo, un matrimonio y un hijo, y más de 3 personas. Bien, o sea, todas las características del trabajador, lo que va asociado al trabajador. Claro, porque el tambo, por ahí a lo mejor necesita un pestero, o a lo mejor necesita solamente un matrimonio, a lo mejor es un tambo grande y necesita más gente. Bien. Entonces, los dividíamos así. Y lo último que hicimos fue digitalizar esta planilla. Entonces, suponete que vos venís y te querés anotar en la bolsa de trabajo, nosotros te damos un link por teléfono, por WhatsApp, vos entras ahí y te anotás solo. Directamente, o sea, ya está digitalizado y no forma parte de tu lapicera, sino que vos entras a la página web y entras a la bolsa de trabajo. Exacto, vos quedás registrado, entonces cuando viene una solicitud, un pedido de un productor, de alguna empresa, nos dice, bueno, yo necesito 3 personas que estén trabajando, que no tengan hijos, y que tengan curso de inseminación artificial. Entonces nosotros filtramos nuestra base de datos, armamos un Excel y es eso lo que se le entrega al interesado, y ahí están los datos personales, las referencias, lo que sabe hacer, y bueno, y ya está, ya cumplimos. Después ellos se pondrán en contacto. Y vos también, en esa relación, también recibís una demanda del productor. Necesitamos que en la zona haya gente que sepa esto de ordeñe automatizado, manejar máquinas de orden. Y vos te cargas al hombro eso, buscar la capacitación, hacerla. O esto de inseminación artificial, pastoreo, siembra de pastura, todo eso. Exacto. Así es. Nosotros tenemos un plan anual de formación profesional para que vos te prepares y puedas encajar en estos perfiles que son los más solicitados. Como estamos en plena cuenca lechera central, nos piden de gente de campos de Villa María, de la zona de Rafaela, o sea, tenemos pedidos de otros lugares también, o consultores de recursos humanos también nos consultan. Marcela Leiva, de la Agencia de Extensión Rural de INTA Brinkmann, entrevistada por Miguel Barreda, Mumi, a quien le mandamos un gran abrazo, conductor de la Colmena del Gallinero, trabajador y extensionista, gran extensionista de INTA Cruz del Eje, un lujazo que nos damos aquí en una vuelta por el INTA, en donde quisimos hacer en este primer bloque un reconocimiento a los trabajadores en su día, a los trabajadores del universo rural, a los trabajadores de INTA, a quien le mandamos un gran abrazo. Saludos. Muy bien. Hay algunos mensajes de los oyentes. Hola, soy Guillermo desde Villa Los Altos. Los escucho y participo.
Buen día, una vuelta, hermoso día de sol y viento norte en las Sierras Chicas, disfrutando de vuestro programa. Participo por el vino, dice Nora. Recordamos las vías de contacto 3572-528693 o a través del Facebook, que nos encuentran como Una Vuelta por el INTA. Y si quieren participar por el sorteo del vino, dejar nombre y últimas 3 cifras del DNI. Recordamos que hoy se va el vino Cavas del INTA, así que bueno, estamos con sorteo. Bien. Vamos a hacer un repasito, así un repaso por algunos de los temas destacados de la semana del sector agropecuario a lo largo del programa. Arranco yo. Dale. Desarrollan protocolo para medir deriva de aplicaciones. Equipos del INTA avanzan en nuevo protocolo técnico. El desarrollo está a cargo de especialistas del organismo. Se presenta en el contexto actual de mejoras de prácticas. Aplica para todo lo que tiene que ver con las aplicaciones agrícolas en campo. Y lo que se busca es medir y reducir la deriva de productos, un tema súper importante en el sector. Luca, lo hemos visto en estos últimos años, inclusive llegar a enfrentamiento entre lo urbano y lo rural, y el conflicto es la pulverizadora, ¿no? Ver esa máquina tan grande y que a quien no la conoce, no sabe de sus prestaciones, le genera una inquietud, como diciendo, ¿cuánto de esto realmente me puede alcanzar? Y entramos en conversaciones que extremas, es muy fácil caer en fanatismo, cuando el verdadero fantasma es el que trata este tema. La deriva, ¿qué significa deriva? Deriva cuando la gotita que sale de una máquina, sea cual fuere, lejos de ir a su objetivo, se evapora o llega en forma directa o indirecta a un consumidor o a un vecino. ¿Sí? En ese punto es donde apunta toda la tecnología, con tecnología de viento, con tipo de pastilla, con tamaño de gota, con corrientes de aire que facilitan la penetración en el cultivo y fundamentalmente con herramientas de control climático para garantizar que esa deriva de ninguna forma llegue o sea suficientemente controlada para trabajar con seguridad. Y en esto el primer aliado es el viento, o sea, ninguna deriva es en contra del viento. Y se generan como situaciones súper incómodas al respecto, entonces difundir la tecnología que tienen estas máquinas es muy importante, porque es como todo, si vos no sabes de aviación te podés sentir inseguro en un avión, y es entendible que un poblador común que le llegue información desde una infinidad de escenarios no se encuentre cómodo cuando a 100 metros de la casa está pasando, o a 50 metros, una pulverizadora aplicando. Y sin embargo, sería muy importante que sepan que hay mucha gente trabajando en estos sistemas para dar la seguridad que es necesario, tanto para la vida urbana como para el mismo aplicador, que sería el primer impactado si las cosas se hicieran mal. Actualizan la información en etiqueta de fitosanitarios. Autoridades y técnicos avanzan en cambios para el etiquetado de fitosanitarios. Participan organismos regulatorios y el sector productivo. La actualización se da en el marco de nuevas normativas, aplica a productos que se usan en todo el país y apunta a mejorar el uso seguro y la comprensión de la información. Muy bien, y después también están proponiendo un nuevo sistema de fiscalización de semillas. El Gobierno Nacional ha presentado una propuesta para controlar semillas. Participarían organismos oficiales y también actores privados. El proyecto se discutió en los últimos días con el sector y aplicaría en Argentina sobre las nuevas variedades. Vos sabés, Sole, que ahí de nuevo es una conversación de mucho interés para nuestro país. Por un lado, tanto el sector público, cada vez menos desgraciadamente, como el sector privado, generan genética, ¿no? Y se discute el tema del uso de esa genética y la posibilidad de un royalty o de una propiedad sobre las semillas. ¿Quién es el dueño de la semilla? ¿Quién es el dueño de la semilla, no? Porque hay un tema ético ahí atrás, pero por otro lado hay una necesidad de que haya un retorno económico, si no, no habría inversión en investigación. Bueno, en esa conversación y en esa discusión es muy importante que todos los actores... Complejo también, ¿eh? Complejo, no tiene... Muy complejo. No tiene una solución única y te diría que no tiene un ámbito geográfico único. Porque una cosa es hablar de una agricultura extensiva, de pampa, donde las cuestiones tienen un marco económico y social, a irnos al noroeste, donde estamos hablando de alimentos directos. Entonces, me parece sumamente importante estos espacios de intercambio. Bien, ¿nos metemos en la agenda INTA, Sole, de esta semana? No? Bueno, recordamos que todos los martes a las 14 en Villa María, taller de capacitación Suelo Vivo, organizado por Municipalidad de Villa María y el INTA también de esa ciudad. El martes 5 de mayo, el próximo martes a las 9 de la mañana en Las Varillas.
se va a llevar adelante la jornada de capacitación Arbolado Urbano, Poda y Manejo, organizado por la Municipalidad de Las Varillas en Red INTA Villa María. También el mismo martes a las 16:30 en Deán Funes, Nuevo Escenario Económico, Nuevo Escenario Ganadero, organiza Sociedad Rural de Deán Funes y el INTA del mismo lugar. El jueves 7 de mayo a las 8, en Santiago Temple, poda de arbolado urbano organizado por INTA Córdoba y Municipalidad de Santiago Temple. ¿Qué más? El mismo jueves a las 9 de la mañana en Etruria, la jornada de capacitación arbolado urbano, poda y manejo organizado por la Municipalidad del lugar en Red INTA y el INTA, bien digo, de Villa María. Es parte de la agenda entonces para esta próxima semana. Muy bien, esto es Una Vuelta por el INTA. Escuchamos un poco de música y ya seguimos con más del programa del día de hoy. Gira Una Vuelta por el INTA. Conversaciones entre el campo y la ciudad. Ciencia y tecnología desde los territorios. Por el dúplex radial y universitario de SRT Media. Continuamos en Una Vuelta por el INTA y al principio del programa decíamos que íbamos a hablar de manejo de bosques con ganadería integrada. Hay un proyecto que se está llevando adelante entre la provincia y el INTA y vamos a conversar con Torcuato Tesi. Torcuato es coordinador del proyecto regional ganadero, encargado del campo anexo de Deán Funes, un campo muy hermoso que tiene INTA por allí, y docente en la UNC de la Cátedra de Forraje y Manejo de Pasturas. Buenos días, Torcuato. Aquí Lucas, Fabri, Sole y Tato te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Un gusto estar de vuelta por acá. Bueno. Un saludo grande para ustedes, pasando el Día del Trabajador y para toda la audiencia. ¿Cómo la pasaste? ¿Estuvo bien ese 1 de mayo? Bien. ¿Hubo bien, locro bien. o no hubo locro? Aprovechando. Un poquito de locro hubo, sí. Está bien. Pero aprovechando para saludar al resto de los trabajadores de INTA, ¿no? Así es. Bueno, ¿es posible pensar en que la conservación de bosques y actividades ganaderas puedan convivir armónicamente, Torcuato? ¿De qué manera? ¿Cómo son esas dificultades, digamos, esas tensiones? Mira, en general, a cualquiera que le pregunte sobre ganadería, el problema de la ganadería no es la ganadería en sí, sino el desmanejo. Uh-huh. Y parte del MBGI busca generar lineamientos y prácticas de manejo de bajo impacto para adecuar la posibilidad de hacer ganadería con la posibilidad de conservar el bosque. Si vos dejas que la vaca ande por donde ella quiera, y si vas a tener sobrepastoreo en algunas partes y subpastoreo en otras partes, y va a atentar contra la conservación del bosque, la generación de renovables y toda la dinámica forestal. Ahora, si nosotros gestionamos eso de forma inteligente, no hay una incompatibilidad. Es más, hasta la ganadería aporta a disminuir la biofina para evitar que quemen bosques. O sea, que es algo que es win-win cuando lo manejamos de forma adecuada. Obviamente que si hacemos un manejo muy tradicional, muy básico de la ganadería, sí atenta contra la potencial conservación. Uh-huh. Uh-huh. Cuando Torcuato dice MBGI es manejo de bosques con ganadería integrada. Y Torcuato, bueno, clarísimo, o sea, el problema no es el problema está en la gestión de cómo se maneja la ganadería en esos lugares. ¿Cómo surge esta iniciativa de la que estamos por la que te llamamos, que involucra a otros actores importantes del territorio? Bien, te comento. El MBGI es un programa a nivel nacional que lo generó INTA, pero lo adoptó la Nación a través de convenios con los ministerios de Ambiente y de Agricultura y Ganadería. Y ese programa tiene varios años, se ha ido mejorando. Argentina, a partir de acuerdos internacionales y de demostrar que entre 2014 y 2016 disminuye sus emanaciones de dióxido de carbono, accede a fondos internacionales que aporta el Fondo Verde del Clima, y esos llegan a la Argentina y bajan a las provincias como autoridad local de aplicación de la ley de bosques, porque esos fondos, que vienen como un pago por los resultados positivos de Argentina, vienen con un uso específico que tienen que aportar a la conservación del bosque. Entonces cada provincia determina cómo usa esos fondos. Muchas provincias, Córdoba,
eligieron hacer planes piloto de MBGI. Planes piloto adoptando esta metodología. Córdoba destinó fondos a un plan que es lo que nosotros estamos gestionando ahora. Nosotros lo que vamos a hacer es, durante un año, en un campo privado que determinó la provincia, que tenía ciertas condiciones y que fueron aprobadas por FAO, la entidad de la ONU que se ocupa de la agricultura y la ganadería, que es la que a través de la cual bajan estos fondos a la provincia. O sea, nosotros lo que vamos a hacer es, en ese campo, vamos a hacer un plan de MBGI y luego FAO, con estos fondos, ejecuta las obras que nosotros proponemos en ese campo y le vamos a ir haciendo un seguimiento luego de 10 años, que es lo que dura un plan de manejo y conservación de ley de bosque en la provincia de Córdoba. Porque además, todo lo que hacemos se tiene que adecuar a la legislación provincial de ley de bosque en zona amarilla. Claro. Eso va a quedar todo además para probar cosas, para ver cómo funciona el MBGI, para copiarlo en otros campos o para realizar visitas técnicas o cuestiones, ¿no? Pero es la oportunidad de hacer algo que se va a ejecutar y que va a tener una duración de un plazo acorde a lo que se maneja en conservación de bosque. Torcuato, nos dejaste bastante claro que el manejo es la herramienta para, cuidar a ese bosque nativo. Y si lo miramos del lado del productor, ¿qué herramientas tecnológicas tiene para desarrollar una ganadería eficiente dentro del bosque nativo? Y mira, que son lo que plantea el MBGI en realidad. No es física nuclear, sino es tomar todas las herramientas y usarlas de forma tal que se sinergicen. Primero, el apoderamiento de la distribución de agua, que esos dos aspectos hacen que... Perdón, Torcuato, vos sabés que se cortó justo cuando dijiste primero, no se entendió qué dos cosas hay que hacer o cuáles son esas dos cosas, disculpa. Primero y básicamente, el apoderamiento. Ahí va. Que nos permita a nosotros gestionar el impacto animal y no que el animal decida dónde va a impactar del predio y dónde no. De la mano de eso va el manejo del agua, para acercarle el agua al animal y que no el animal se acerque al agua con la concentración del impacto animal cerca de las aguadas y el subpastoreo lejos de las aguadas. Después viene la utilización estratégica de esas rotaciones de pastoreo para decir, esta zona del campo que tiene mejor bosque, vamos a pastorearlo estratégicamente para reducir carga de combustible en épocas donde no afecten los renovables. Esta otra parte del campo le podemos hacer un manejo distinto porque no tiene un bosque de tan importante valor de conservación. A algún sector del campo le podremos incorporar pasturas o le podremos manejar el estrato arbustivo para mejorar la producción forrajera, otras no. Hay un montón, el rolado de bajo impacto, hay un montón de técnicas que se van sinergizando entre sí, pero implican como base una planificación, que eso es lo importante de generar un plan de MBGI y seguirlo. Te escuchamos con atención y es un poco el espejo de lo que en agricultura llamamos agricultura de precisión. Esto sería una especie de ganadería sitio específico donde el manejo obedece al conocimiento profundo de cada parte de ese bosque nativo, su caracterización y un planteo de uso. Exactamente, Tato. Y en línea de eso, nosotros la semana que viene va todo el equipo, ya está zonificado el campo y vamos a cada una de las zonas de bosque a hacer las mediciones forestales de ese bosque. O sea que es como una ambientación del predio y además nos queda una línea base para después ir siguiendo cómo evolucionan esos bosques a lo largo de este plan o de los otros planes, porque estos son planes que se van a ir renovando. O sea, capaz que dentro de 30 años van a volver a muestrear la zona de bosque que nosotros mostramos ahora. Recordemos que estamos hablando con Torcuato Tesi, coordinador del proyecto regional ganadero y encargado del campo anexo de INTA en Dianfunes e investigador de la experimental de Manfredi. Torcuato, ¿nos podés contar un poco? Vos contabas que en esta experiencia piloto se iba a desarrollar en una localidad, puede ser que sea en Pocho, y contame qué características tiene este sitio, cuál es el objetivo, si esto se puede replicar en otros lados. Bien. El predio lo elige la provincia, cumpliendo con lo que exige FAO para este tipo de predios, para este tipo de proyectos. Es un predio que está en zona amarilla de ley de bosque, está cercano a la localidad de Chancaní y está entre lo que es el Parque Nacional Pinas y lo que es la Reserva Provincial de Chancaní. Un lugar hermoso. Pero es un predio privado instalado en ese lugar, unos bosques alucinantes, un chaco árido. Lo que se va a hacer ahí
se va a poder usar como demostrativo de esa tecnología para otro campo del Chaco árido o incluso del Chaco semiárido, ¿no? Hay un equipo muy grande de INTA trabajando en este proyecto, que la verdad que es un orgullo porque tenemos los mejores técnicos de cada área aportando este proyecto, gente que sabe de manejo de agua y manejo de represas, gente que trabajó en el desarrollo original del MBGI, va a estar haciendo las misiones forestales, gente que hace cartas de suelo va a estar trabajando en el suelo de esta zona para ambientar bien las partes de suelo de ese campo. O sea, la verdad que es un orgullo. Y no soy yo, a lo que quiero decir también aclarar que no soy yo, hay un equipo enorme de INTA espectacular trabajando en este proyecto. Torcuato, comentale un poco, recién dijiste un campo que está en zona amarilla. ¿Por qué no le explicas un poco a nuestra audiencia qué significa zona amarilla? Bien, perfecto. La ley de bosque tiene 3 zonificaciones. Los de máximo nivel de conservación, que es la zona 1, que son las zonas rojas que se llama, donde no se puede hacer ganadería. El nivel de conservación 2 o zona amarilla, donde se puede hacer ganadería y algunas intervenciones, pero el objetivo es que esas zonas se vaya mejorando el bosque. Y después las zonas sin categorización o zona 3, que se puede hacer prácticamente cualquier cosa. Córdoba tiene mucha zona roja y mucha zona amarilla. El MBGI se desarrolló originalmente allá en el 2015, por ahí, para zonas amarillas. Torcuato, cuando hablamos de agricultura de precisión nos valemos siempre mucho de herramientas satelitales, ¿no? ¿Qué tan lejos estamos en la ganadería de que alguna herramienta satelital nos asista para el manejo de ganadería en bosque nativo? Mira, nosotros lo estamos usando, además de que tenemos unos técnicos espectaculares trabajando en esto, tenemos un montón de tecnología puesta al servicio de este proyecto y la tienen muchos privados también. El manejo de imágenes satelitales para ambientar el bosque y determinar los distintos ambientes de la zona. Usamos drones multiespectrales para hacer otro tipo de resolución de bosque, hasta nos permite identificar distintas especies arbóreas que componen ese bosque. Usamos GPS diferencial para, por ejemplo, referenciar aguadas, referenciar altura de represas y todo lo que es distribución de agua. Y así varios aspectos tecnológicos más que vamos a ir sumando a este proyecto, ¿no? Pero me pongo en futurista, Torcuato. Ya a nivel domiciliario se utilizan cercos virtuales para uso para el control de los perros, por ejemplo, un collarcito que hace que el animal reconozca un límite, aunque no sea un límite real físico. ¿Qué tan lejos está la ganadería de poder incorporar ese tipo de herramientas? Habida cuenta que cuando uno tiene que pensar en apotrerar y dentro de un bosque nativo, los costos son elevadísimos, ¿no? ¿Existe, aunque sea a nivel de experiencia piloto, en ganadería esto de los corrales virtuales, de los potreros virtuales? Es algo que se está escuchando mucho. En Argentina yo todavía no conozco una experiencia, dicen que están por llegar. Hay mucha publicidad de tecnología que todavía no está desarrollada, que se promociona y se quiere lanzar a ver cuánta inversión capta, pero en realidad no está todavía comercialmente disponible en Argentina. Sé que en otros países sí, y hay que tener muy en cuenta que toda esta tecnología a veces tiene limitantes en cuanto al alcance por la pendiente de las sierras, el bosque que impacta en la conductividad de las señales y eso. Entonces hay que ser precavido. Va a llegar, se va a instalar en la medida en que va a pasar, es algo inevitable porque en otros países se está usando, pero hay que darle tiempo y va a ir muy de la mano de que cada vez la tecnología sea más chica para que el animal lleve menos equipo encima, porque además mucho de ese equipo, nosotros hemos probado alguna tecnología, se rompe porque es muy grande. Entonces en la medida en que el desarrollo tecnológico hace que las piezas y la tecnología sea más pequeña, va a ser mucho más fácil y más aplicable en la ganadería. Pero es algo que va a llegar a Argentina, está instalado en otros países como Nueva Zelanda ya funcionando, en otro tipo de ambiente, pero yo creo que en cualquier momento lo vamos a tener acá y va a evolucionar. Y va a ser una gran solución, porque vos pensás que el apotretamiento, primero que es caro, segundo que se quema, tercero que hay que hacerle mantenimiento todo el tiempo porque se llena de monte, se rompe, te roban los alambres, o sea, tecnológicamente sí es una solución. Todavía no explotó en Argentina, va a explotar, no sabemos cuándo, pero tampoco es algo que hoy lo tengamos. O sea, podemos pensar en eso de acá a 5 años, 10, seguro. Torcuato, muchísimas gracias por tu tiempo. Un gusto, chicos, un abrazo grande y bueno, un feliz Día del Trabajador para ustedes.
Igualmente, che. Así escuchábamos a Torcuato Tesi, coordinador del proyecto regional ganadero de INTA, encargado también del campo de anexo de INTA Dianfunes, hablar sobre este proyecto de manejo de bosques con ganadería integrada. Le voy a pedir a Torcuato, porque utiliza bastante el dron para mandarnos imágenes, videos sobre esto. Seguramente me esté mandando, pero las voy a pedir porque deben ser imágenes bastante lindas. Y la podemos subir ahí a nuestras redes. Hacemos un repasito por algunos de los destacados también. Hay más de 40.000 cordobeses que recibirán semillas de temporada. El gobierno de Córdoba lanza una nueva etapa del programa Huertas. Algo así como 40.000 vecinos serían los destinatarios de estas semillas. Y estas semillas se entregarán en distintos puntos de la provincia, algo que hacíamos desde INTA cuando estaba el programa Pro Huerta, en busca de fomentar la producción de alimento en los hogares. ¿Qué más? Chile subsidiará insumos para productores. El gobierno de Chile anunció subsidios para el sector agropecuario, alcanzaría a unos 66.000 productores. Esta medida se toma en el contexto actual de suba de costos, se aplicará en todo el país vecino y busca compensar el impacto de insumos más caros por la guerra. Muy bien, y alertan por otro lado por riesgos en el uso de plaguicidas domésticos. Especialistas advierten sobre el uso de plaguicidas en el hogar. El foco está en consumidores urbanos. El problema se detecta en la actualidad con mayor uso de estos productos y en ámbitos domésticos de distintas ciudades. Y se debe al mal uso y la falta de regulación clara. Busca de alguna manera mejorar el control y la trazabilidad del sistema. Que le doy pase a Tato. Yo sé que Tato tiene letra para esto, chicos. En un contexto de dengue, de uso de, por ejemplo, de lo que nos ponemos para protegernos del mosquito, ¿no, Tato? Sí, totalmente. A mí me parece que por ahí es importante, cuando uno habla con las personas que están o no están dentro del tema, lo más importante es que las personas puedan tomar sus propias conclusiones. ¿En función de qué? De que vos les plantees lo más neutralmente posible las cosas. Yo entonces le pregunto a la población de Córdoba si cuando va al supermercado o al vivero y compra un X producto para las rosas, un X producto para las hormigas, le piden receta fitosanitaria, le indican cómo utilizarlo, le exigen comprar guantes y mascarilla, y seguramente la única respuesta posible es no está pasando. Entonces es muy importante digamos que se tome conciencia que los principios activos son exactamente los mismos que se usan a nivel de campo, simplemente que la dosis o el área de aplicación o la cantidad de moléculas liberadas son menores, claro. Pero a veces estamos hablando de ambientes súper cerrados, ¿no? A veces liberamos piretrinas en una tarjetita que ponemos en un aparatito para controlar los mosquitos, y la dosis por metro cuadrado es mucho mayor, hasta 5 o 6 veces mayor que la que se usa en un campo, solo que se pone en forma gaseosa, no líquida, y en un ambiente cerrado, ¿sí? Si leemos las instrucciones, seguramente dicen, no tengo duda de lo que estoy hablando, ventilar posteriormente, poner. Y acá no, así que no da para poner la pastillita contra los mosquitos al lado de la mesita de luz, enchufado ahí. Y que justamente el enchufe está al lado de la mesa de luz, sí. Mucho menos abajo de la cuna del bebé. Y les cuento que el insecticida más fuerte que usamos en el campo, un principio activo que se llama fipronil, es la pipeta mejor que usamos en el perro. Si leemos las instrucciones, dicen no lo dejes al perro al alcance de los niños, ni acariciable en el corto plazo. Y nadie hace esto, ¿no? Entonces hay como una desproporción en los cuidados. Y no estoy planteando que no debe ser cuidado a nivel de campo. Estoy planteando que hay que dar una vuelta rosca al cuidado del uso de domisanitarios. Claro, de esto en el hogar, ¿no? Bueno, la dejamos picando. Es un buen tema para una vuelta por el INTA. Algún día podemos hacer un comparativo. Podemos desarmar algunos productos de uso cotidiano que usamos cotidianamente nosotros y decir, bueno, a ver, ¿qué cuidados tenemos que tener? Yo invitaría a nuestra audiencia que vayan, pero no vayan a ningún lado en especial, vayan al galponcito y después nos cuenten qué principios activos tiene lo que están utilizando hoy en su casa. Esto es una vuelta por el INTA. Ya continuamos con más del programa de hoy. Búscanos en Facebook, Una Vuelta por el INTA. Continuamos en Una Vuelta por el INTA. Nuestra compañera Virginia Cagliero estuvo
conversando con Marianela de Emilio. Marianela trabaja en el Centro de Investigación y Economía Prospectiva de INTA, acerca de la cosecha de trigo, el conflicto de Medio Oriente y cómo esto afecta al trigo en particular, y también cómo la cuestión climática afecta en lo que tiene que ver con una perspectiva económica del trigo. La escuchamos a Marianela de Emilio, entrevistada por Vicky Gagliero. El impacto que tiene Argentina por este conflicto en Medio Oriente. El conflicto en Medio Oriente sabemos que impactó principalmente por el cierre del estrecho de Hormuz, que es por donde sale una alta proporción, un quinto, digamos, de los energéticos del mundo, se trasladan a través de ese estrecho, sacando tanto petróleo como gas natural de estos países árabes que se encuentran en esa zona. Es por esto que tuvimos una escalada del precio del barril de petróleo, que estaba en torno a 60, 70 dólares antes de iniciar este conflicto a fin de febrero, y pasó a estar en torno a 100 dólares. Hoy está por encima de 100 dólares, con una situación de resolución en pausa, ¿sí? Había muchas conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, iban y venían, pero se suspendió en el corto plazo y está como en pausa, ¿sí? Mientras tanto, el bloqueo continúa y la complicación de tráfico de energéticos por esa zona sigue en pie, por lo cual los fertilizantes que dependen del gas natural para ser producidos en importantes países productores, entre ellos China, que le compra gas natural en la zona de Medio Oriente, se vio complicado la producción de urea, y por esto los precios que subieron, como lo vimos hace ya un mes y pico. Entonces tenemos esta situación que nos deja los precios altos de un insumo tan importante como la urea, y también los combustibles en alzas, que nos complica tanto en labores como en fletes. Ahora bien, esto en el corto plazo no sabemos cuánto puede llegar a durar, pero sí sabemos que tenemos por delante fechas que sí o sí tenemos que aprovechar para la siembra. Y esto nos lleva a ver otro aspecto, que es el climático. El 26-27 viene con buenas expectativas climáticas en cuanto a provisión de agua, con probabilidades de un año niño a partir de julio en adelante, lo cual nos trae abundante lluvia con buenas perspectivas productivas, pero también trae riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? En principio, físicos. El exceso de agua sabemos que complica el acceso a caminos en mal estado, sabemos que el mal diseño o mal mantenimiento de canales también trae inundaciones a campos que están con estas complicaciones de deficiente canalización. Así que son aspectos para revisar en el corto plazo, porque el segundo semestre del año puede venir con mucha agua y tenemos que estar preparados para recibirla. Tenemos que considerar también riesgos de heladas tardías. Todo lo que hagamos y las proyecciones productivas de rendimientos que hagamos, consideremos que hay zonas que puntualmente tienen riesgo de heladas tardías. Bueno, es un año apropiado, digamos, que podría llegar a causar, y esto sabemos que recorta los rendimientos de trigo fuertemente. Así que bien, considerar eso, y también tener en cuenta que el precio de trigo se encuentra en suba. ¿Y por qué se encuentra en suba? Por esta suba del precio de los insumos, que acarrea, digamos, a la suba en el precio del grano, y también porque en el hemisferio norte no está garantizada la cosecha. Sabemos que Argentina está en contrastación con el hemisferio norte, tanto Estados Unidos como la zona de Rusia, Ucrania, como la Unión Europea, que son grandes productores de trigo. En este momento están avanzando con el trigo de invierno y están cerca ya a un mes de la cosecha, y se encuentran complicados. Estados Unidos por sequía y fuertes fríos, que hace que 2/3 del trigo esté en malas condiciones irregulares, y la zona de Rusia también con fríos muy fuertes que podrían llegar a estar impactando el rendimiento. Países que son productores y exportadores de trigo. Marianela de Emilio, entrevistada por Vicky Gagliero, hablando sobre el impacto que tiene en la cosecha de trigo el conflicto en Medio Oriente, y también la cuestión climatológica, que parece ser todo un tema para lo que viene.
Momentos finales de Una Vuelta por el INTA, sí. Esta es la primera parte, Sí. va a quedar la segunda, hay 2 partes Tenés de esta razón. nota, va a quedar la segunda parte para el programa que viene seguramente. Sole, ¿vamos con lo que queda de agenda para esta semana? Muy bien, el jueves 7 de mayo a las 14 en Alejo Ledesma, jornada forestal, poda aérea y poda de raíces, organizado por el INTA Canals, INTA Arias y la Municipalidad de Alejo Ledesma. El mismo jueves 7 a las 16 en Suipacha, Expo Suipacha, tema producción porcina, su margen posible de proceso y técnicas para lograrlo. Disertantes, médico veterinario Jorge Brunori y Raúl Franco, organizado por la Sociedad Rural de Suipacha. Para el viernes 8 a las 14 en Argüello, taller de compostaje, producción organopónica, organizado por INTA Córdoba y el CPC de Argüello. Y el mismo viernes 8 a las 14:30 en Quilino, taller de elaboración de yogur griego, organizado por INTA de Deán Funes y la Municipalidad de Quilino. Es toda la agenda completa para esta Bien. próxima semana. Si se quedan con alguna duda, nos pueden contactar, por supuesto. También pueden revisar en las redes sociales de INTA que está esta agenda que pueden consultar cuando quieran. Bueno, llegamos al final del programa de hoy. ¿La pasaron bien? La pasamos 10 puntos. Muy bien, excelente. Antes de irnos, Sí. hoy se va un vino. Ah, bien, Me muy estoy bien. olvidando por completo. Yo no quiero que Mauricio. después los oyentes, Gracias. los y las oyentes que después reclaman el premio, obviamente. La ganadora Sí. del vino de esta semana, del Cavas de INTA, como bien comentaba Sole, es Marcela Moyano. Bien. Muy bien. Perfecto, Marcela. Felicitaciones. Felicitaciones. La producción de este programa se va a contactar con vos para coordinar la entrega. Bueno, espero que la hayan pasado muy bien. Nos reencontramos el próximo domingo. Hasta aquí, Una Vuelta por el INTA. Por las radios de SRT Media.